Bienvenidos, magos guerreros, a su guarida. Hoy nos encontramos en la presencia de Genaro de la Campa, un autor español que predominantemente escribe sobre novela histórica, además de las vivencias en su vida. Bienvenido, Genaro. Muchas gracias. Igualmente, gracias por esta oportunidad. Sí, ingeniero, bueno, antes igual también me presento, que ya me conocen. Saludos, magos guerreros, soy Shadow Jaque. Ahora, como ya te digo, tenemos ahora otra vez, nos volvemos a vestir de gala con un nuevo invitado muy especial. Ya nos vamos subiendo más el ranking, así que ahora tenemos, como ya te digo, un novelista que incluso en su momento me ayudó, me dio su permiso para usarlo de ejemplo en la serie de videos de consejos de escritura. Y bueno, Genaro, háblanos un poquito de ti mismo, de qué onda con tu vida. Bueno, yo empecé de joven a trabajar en el mundo de los oídos. Tuve 20 años trabajando en el mundo de los oídos hasta que en circunstancias que no vienen al caso me separaron de ese sector. Entonces empecé a dedicarme a escribir, en serio, porque siempre he escrito, pero en serio, cuando dejé el sector del seguro empecé a escribir. Y precisamente la última novela publicada, que es Cuando el dragón amenazó la bahía, es precisamente de las primeras que escribí. Tuve la suerte de que presentada a un premio literario conseguí ser finalista. Pero antes de esta publicación, que como digo es la tercera, se publicaron otras dos novelas más. La primera que salió es Caminando hacia el pasado y la siguiente es La vieja historia de los solteros. Os cuento un poquito, porque efectivamente todas mis novelas tienen algo de... Caminando hacia el pasado se escribió en los albores del 50 aniversario del concierto de Luz. Sabéis que es muy importante aquella fecha de 1969, porque básicamente la mayor parte de la música que ahora se escucha radica en aquella. La vieja historia del soltero también tiene un enlace con la historia de la conquista, y eso os toca de cerca a vosotros, la conquista de América por parte de España, que genera que el protagonista sea heredero de lo poco que queda de los vestigios de un gran hombre que ayudó a Pizarro a conquistar Perú. Y finalmente, Cuando el dragón amenazó la bahía, por supuesto es una novela histórica basada en los ataques del pirata Drake a Vigo. Dicho esto, todo tiene historia, evidentemente. Incluso la historia que estoy escribiendo ahora, que está basada en mis experiencias como CDD siniestro durante 20 años. Acá hablando de lo que decías de las vivencias, porque era algo muy importante sobre que pues uno como escritor muchas veces solamente escribe lo que conoce, aun cuando escribe fantasía solamente escribe desde la perspectiva personal que ya ha conocido. Y bueno, tú como de lo que has visto, de lo que has trabajado, pues ahorita que le dijiste que pues estás escribiendo uno basado en tus experiencias, me imagino que has de tener mil y una de ellas. ¿Hay una que nos pudieras contar en particular que te haya marcado? Bueno, las anécdotas del sector del seguro son siempre muy curiosas. Desde el que aprieta el acelerador pensando que pisa el freno y se salta un stop, hasta el que dice que el poste del álbum se movió y se le puso delante. Entonces, yo os puedo contar muchas. Una, por ejemplo, está basada básicamente en lo que es la falsedad de los siniestros, ¿no? Alguien que pretendía cobrar una indemnización por quedarse ciego en un accidente de tráfico cuando ya solo tenía un 10% de vista en un solo ojo. Ese siniestro ¿qué os parece? Pues vaya, o sea... ¿Cuál ha sido el accidente más aparatoso que has visto y si incluso alguno ha rayado en explicaciones que parecen paranormales? Paranormales no. He visto y he tramitado muchos siniestros verdaderamente graves. Paranormales muchas veces, vamos a ver, os voy a contar un secreto. Yo he estado realmente muy mal de salud. De hecho, he hecho una parada cardíaca y yo, por ejemplo, una de mis decepciones es no haber visto esa luz. A pesar de llevar muchos años
siguiendo temas paranormales y demás, yo no he visto ninguna. Es una decepción, la verdad. Claro. Sí, no, pues no a todos nos toca y pues bueno, cada cabeza es un mundo y todo eso. Pero ahora retomando un poco en lo que es la escritura, Genaro, ¿tú qué inspiraciones o qué crees que es lo que ha creado tu estilo tan particular, tan cinematográfico al momento de escribir? Porque yo lo confieso, o sea, cuando me empecé a leer desde cuando el dragón atracó la bahía, o sea, fácilmente en mi mente se venía casi como dirección de director, bueno, la dirección de alguien, pues poniendo una cámara para los reflejos de lo que uno quiere ver, o sea, es un estilo muy cinematográfico el tuyo. Sí, pues yo creo que se basa única y exclusivamente en que yo cuando escribo veo la película. Yo no, si has leído como Dragón, te darás cuenta de que no me preocupa el decirle al lector que la hierba está amarilla porque han pasado un verano seco. No, yo veo lo importante, describo lo importante, como hace un director en una película. Y entonces, antes de escribir, yo veo cómo se reproduce la escena y después la plasmo primero veo la película y luego plasmo en la película. Fíjate que eso es muy importante porque, bueno, no voy a criticar, ni voy a quemar, ni decirle cosas feas a los escritores, pero muchas veces ellos mismos se enclaustran en el sentido que al querer hacernos sentir que estamos ahí, en vez de meternos, nos alejan, tantos detalles nos alejan de la historia de lo que en verdad es importante, como tú nos mencionas. Pues sí, es que antes de escribir yo he leído mucho. De hecho, curioso, pero por ejemplo, las dos partes del Quijote las he leído 5 veces, no una ni dos, 5 veces. Y siempre he buscado, digamos, defectos para poder después, a la hora de escribir yo, eliminarlo y llevar al lector a lo que realmente interesa. Una escena, da igual que el protagonista entre por la puerta a su casa, si realmente lo interesante es lo que va a hacer el protagonista en casa, tú no tienes por qué pasarte 50 páginas describiendo cómo es el hall de entrada al piso o cómo es el pomo de la puerta, porque lo que importa es lo que va a hacer el protagonista en casa. Correcto, sí, o sea, es un estilo que realmente a mí me gusta. De hecho, bueno, yo cuando pues escribo también aplico eso. No me voy tanto de escribir, a menos que sea un objeto necesario para la escena, no es tan necesario meterse en esa clase de problemas, porque como digo, suele distraer. Eso también lo veo mucho con lo que son las analogías, que a veces, pues, con los escritores de fantasía o de romance, pues yo pues me trago esas cosas como si fueran papas. Muchas veces nos quieren poner muchas analogías, pero que realmente también terminan distrayéndonos a lo que es en verdad lo importante, que es la acción que ocurre ahí. Luego hay otra cuestión también, y es el tipo de lenguaje que se utiliza. Procuro utilizar un lenguaje llano, y me refiero a llano no de vulgar, sino un lenguaje actual para que el lector pueda entender exactamente lo que quiere. De ahí un problema que me he encontrado al escribir cuando Dragón amenazó la bahía es describir de forma de que el lector actual entienda lo que con un cierto lenguaje antiguo trato de expresar. Hay expresiones, sobre todo marítimas, que no son fáciles de entender para cualquier lector y las he omitido precisamente por eso. Sí, sobre todo en un contexto latinoamericano. Por ejemplo, si dices a una persona, te vas al carajo, pues en realidad estabas hablando de que vas a castigar a un marino y lo vas a dar un mástil en términos marítimos. Pero si lo pones en un contexto latinoamericano de personas comunes y corrientes, van a pensar que le dijiste una grosería. Efectivamente. Por eso, cada uno de los libros que he escrito están escritos, digamos, con un tratamiento literario diferente. Igual que Caminando hacia el pasado, intento reflejar el lenguaje de los años 60, la vieja historia de los Otero, que es más moderna, y cuando el dragón amenazó la bahía, es un lenguaje que he intentado que fuera antiguo, pero tampoco podía ser muy antiguo para ser comprensible. Sí, bueno, de hecho, hablando un poco de la vieja historia de los Otero, aquí no me lo vas a creer, pero cuando yo, pues, a veces ando presumiendo en mis círculos internos que, no, pues voy a ver a aquella persona, pues, contigo no fue la excepción, y ahí andaba pregonando que, pues, voy a tener la oportunidad de platicar con el autor Genaro de la Campa. Uno ahí me terminó preguntando que si era el autor de la novela de los Otero. Dije que sí, y me dijo que, pues, estaba muy buena, que de hecho me la recomendaba.
Mira, la vieja historia de los Otero, bueno, como os comenté antes, a mí desde muy joven me ha gustado el tema paranormal. Y la vieja historia de los Otero es un cúmulo de notas que he ido recogiendo a lo largo de los años de familia, amigos, personas relacionadas íntimamente conmigo, que en las reuniones, cuando nos juntábamos, decían, mira, ¿sabes qué me ocurrió? Y yo iba tomando notas. Todas esas notas las junté para escribir la vieja historia. Y la vieja historia es un pobre hombre que lleva una vida bastante precaria, con problemas en el matrimonio, con problemas en el trabajo, y de repente se encuentra que hereda la vieja casona familiar. Hace, evidentemente, alguna reforma para actualizar la casa, que estaba bastante deteriorada, y a raíz de esas reformas empiezan a suceder cosas raras que tampoco le dan mucha importancia, y sigue con la idea de llevar a unos amigos a pasar unos días en la casa. Esos amigos, cuando llegan a la casa, ya empiezan a sufrir ciertos fenómenos, y dentro de la historia y en el contexto de cada persona y personalidad van asumiendo poco a poco lo que les ocurre de distinta forma, cada uno de acuerdo a sus creencias. De hecho, bueno, aquí, bueno, no sé si vas a continuar acá el discurso, Genaro, pero discúlpame que si te interrumpo, porque de hecho has dicho tantas cosas que me encantaría poder opinar. Por ejemplo, acá que lo dices de recolectar las historias, de hecho, para mí creo que es la mejor forma de hacer terror o hacer horror, porque a mí también cuando pues ya publiqué, bueno, cuando estaba haciendo lo mismo de escribir los relatos para pues en mi libro de Se esconden en las tinieblas, también me agarraba a escuchar lo que me decían desde familiares. Lo que es muy importante saber es que el escritor no es alguien que se inventa las cosas, es alguien que pone una idea y la desarrolla, es una especie de filósofo. Correcto, o sea, bueno, mejor que yo lo pudiste haber expresado, mejor forma imposible, porque sí, nosotros lo que hacemos es retratar lo que nos dicen, aun si es a nuestro entender de cómo son las cosas. Es como una de las partes más bonitas que tienen con la escritura. Y también en ese tenor, ahorita que nos hablaste de los personajes y cómo cada uno de ellos va interpretando las cosas, bueno, yo estaba leyendo aquí en Twitter un artista que pues se las da medio de escritor, Curucuyo, si es que pues alguien por ahí lo ubica su nombre en aquella plataforma, donde nos decía que un escritor cuando tiene bien conceptualizados sus personajes, técnicamente ya no los deja de escribir o deja de pensar en qué dirán, solamente anota lo que ellos están haciendo, porque ya están tan bien hechos que no es necesario pensar, ay, ¿qué diría mi personaje o cómo reaccionaría así? Sino que viene de manera natural. ¿Tú crees que ese es el caso también, Genaro? Sí, de hecho, una de mis frases favoritas es: tú no haces la historia dice qué es lo que tienes que decir. Porque, vamos, hablo de mi experiencia personal. Me gusta escribir de madrugada y en la soledad, en el silencio, de repente te das cuenta que has escrito 5, 6, 7 páginas y no sabes qué es lo que has escrito, porque la misma historia ha llevado tus dedos a escribir lo que luego cuando revisas y dices, coño, llevo 5 páginas, voy a ver qué es lo que he escrito, y te encuentras con que dices, ¿y yo cómo he llegado? Sí, de hecho eso me ha pasado. Me río porque es algo que me ha ocurrido también, que pues me encuentro tanto escribiendo y digo, ay, yo escribí esto, pues no me la creo, o incluso al punto de que tus personajes mismos van dirigiendo cómo va la historia, porque también como escritores a veces vamos un poquito más adelante en el tiempo y hasta puede que tengamos una que otra escena ya puesta, pero cuando llegamos a esa escena probablemente ya las cosas son distintas y por consiguiente lo que ya teníamos planeado en nuestra cabeza al momento de pasarlo por todas las vivencias que ya tuvieron los personajes y la evolución de la historia, ya en aquel momento que ya habíamos planeado va a ser uno totalmente distinto, y eso le añade, bueno, al menos para mí, le añade emoción a mí como escritor y lector primero de la obra. Bueno, que verte una cosa, la mayor parte de mis bloqueos de escritor derivan precisamente en el callejón al que me ha llevado la obra, no yo. O sea, no es que yo me bloquee porque no sé lo que escribir, sino que cuando llegas a un punto que dices, yo esto no lo escrito, ¿por qué tengo que llegar a este punto? Y ahora cómo sigo. Ese es el verdadero bloqueo. Muy bien, correcto. Mi estimado Alistair, ¿algo que quieras acá opinar acá sobre lo que se ha platicado?
Yo quisiera saber si tienes tú, Genaro, algún periodo histórico favorito del cual te gusta escribir mucho en particular y por qué te gusta ese periodo histórico, incluso si tiene alguna región en particular o lugar favorito en ese sentido de donde se suscitaron las cosas, porque por ejemplo, la banda Sabaton le encanta hablar sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y tiene varios discos hablando de eso, donde hacen canciones sobre personajes de esos eventos históricos. Entonces va en esa razón la pregunta. Bueno, me voy a descubrir. Mi periodo favorito es precisamente la década de los años 60. Es muy fácil. Yo nací en el año 61 y yo crecí escuchando la música hippie de los 60. Yo me ponía delante del aparato de radio que tenían mis padres y me ponía a bailar, siendo un crío de 4 o 5 años. Es decir, no es que la haya mamado, porque aquí en España aquella época estaba un poco oscurecida, pero sí viví aquella época en cuanto a la música, lo que me llevó después a indagar e investigar sobre lo que era el mundo hippie. Y de ahí precisamente que mi periodo histórico favorito es precisamente la década de los 60 y todo lo que se refiere a Los Ángeles y San Francisco. Claro, pues sí, de hecho, bueno, a mí personalmente, pues sí, la década de los 60 es un periodo pues muy importante, incluso, vaya, nosotros la chaviza, los jóvenes, que, bueno, ya ni tan jóvenes, que pues vivimos en los 80, un fragmento, pues fuimos alimentados aquí en México porque pues, nos llegaban las cosas más tarde que su estreno en Estados Unidos, pues éramos alimentados por cosas de gente que había vivido todas esas épocas. Exacto, incluso tuvimos nuestra propia versión mexicana del festival, que pues obviamente no se compara en términos de impacto, pero tuvimos a Vándaro. El personaje, ¿cuál sería, por ejemplo? Porque vi que escribiste sobre Drake, el dragón. Es tan famoso ese pirata que tiene un personaje en One Piece, el dragón Drake, que se transforma en dinosaurio, curiosamente. ¿Cuál sería tu personaje favorito? Bien, evidentemente mi personaje favorito en el libro de Drake es el protagonista, es Andrés Loureiro. Andrés Loureiro es también un hombre que se metió a la mar siendo adolescente, creció en la mar, vivió el comercio en el Mediterráneo, llegó al nuevo mundo, viejo para ustedes, llegó un punto en que dijo, aquí me paro, vuelvo a tierra y me dedico a criar gallinas y a labrar la tierra. Un personaje que la importancia que va adquiriendo a lo largo de la novela no es buscar. Él siempre busca el anonimato que por desgracia para él pierde y le involucra incluso en conseguir mejoras para la ciudad. Andrés Loureiro es un poquito yo. Sí, bueno, de hecho, ahí de las preguntas un poquito más, bueno, de las clásicas que incluso a mí, pues me las han terminado haciendo también, está la clásica de ¿qué personaje está basado en ti? Y bueno, en mi caso yo digo, pues en cierto modo todos, o sea, no es decir, ninguno soy yo, pero al mismo tiempo todos soy yo, en el sentido que uno quizás representa una personalidad mía, pero todo lo demás es único de él, y eso con estelares y villanos, y no sé cómo tú conceptualizas los personajes. Pues mira, yo te voy a decir que como escritor siempre hay algún personaje que es normal. En mi caso, el protagonista siempre tiene algo de mí, siempre. Sea en un libro, en otro, el protagonista siempre tiene algo de mí. Hombre, evidentemente no lo voy a desvelar, no vaya a ser que después me conozcáis demasiado. Eso es lo hermoso de estas pláticas. Al final siempre el entrevistado revela más de lo que en realidad dice. Sí, exactamente. Y acá de revelar, de andar sacando trapitos al sol, Genaro, ¿ha habido cosas que tú como escritor has sentido que podías hacer mejor o mejorar en una obra luego de la salida? Porque bueno, por ejemplo, yo cuando publiqué mi primer libro, Crónicas de Dayar, que pues ahorita está fuera del mercado, pedí los derechos de publicación de vuelta, ya veré en un futuro si cuando lo republique, pues realmente ya en retrospectiva hice todo lo que podías hacer mal, yo lo hice. O sea, y pues se vieron las consecuencias, ¿no? O sea, las cosas fueron mal. ¿A ti contigo ha habido algo así? En mi caso, como tengo un sistema de corrección que es demasiado exhaustivo. Te puedo decir, por ejemplo, el libro de Drake, previo a enviarlo a la editorial, antes de
efectivamente lo terminé. Personalmente yo lo corregí de punta a cabo unas 30 veces. Con la editorial hicimos del orden de 6 correcciones. Llegó un punto ya en que le mandé un correo a la editorial y le dije, mira, esto no lo quiero que lo correjáis así porque yo lo que quiero expresar es eso. Ponerlo como queráis, pero lo que quiero decir es esto en concreto. Ya cansado de tanta corrección, porque ya al final no es que conozcas tu libro de memoria, podrás escrito, es que ya estás aburrido, ya te digo, es del orden de 30 y tantas correcciones he hecho yo de ese libro. Sí, no es que uno no ame la historia o los personajes que haya hecho, pero ya te cansas de que pues, ya te sabes hasta los párrafos de memoria. Claro, no sabes exactamente si lo estás leyendo por leerlo o por corregirlo. Correcto. Eso me recuerda a mi tesis de licenciatura, cuando tuve que estar corrigiendo párrafo tras párrafo tras párrafo, que ya llegamos a un grado en el que, oigan, ya pasaron 6 meses corrigiendo esto, ¿por qué no me dejan ya terminar? Porque hubo una reforma. Decirle, tengo que cambiar todo otra vez. Ay, gracias. Sí. Yo es que además, os decía, vivo del orden de madrugada, del orden de 2-3 horas, y al acabar el capítulo lo corrijo. Después corrijo los capítulos anteriores y al siguiente capítulo que escribo vuelvo el proceso. Corrijo ese capítulo en concreto y después desde el principio todo lo anterior. Y aún así llegas al final de la obra y corriges la obra completa. Dejas pasar un periodo y vuelves a corregirla y te das cuenta de que todavía necesita corrección. Por eso la pregunta inicial era si me he dado cuenta de que había hecho algo mal una vez que había terminado. Es que después de tantas correcciones a lo mejor se te cuela alguna tilde, a lo mejor se te cuela alguna coma, pero tantas correcciones al final es una borrachera de leche. Me encanta esa frase, te la voy a robar, Genaro. Pues permiso tiene. Perfecto. Pero sí, o sea, y todo esto también va con lo que has dicho de el estilo. O sea, ahorita veo uno donde pues también se difiere con el mío, porque yo realmente sí lo voy a admitir, yo en ese sentido de corrección, yo lo dejo más, a menos que sea algo muy rápido, yo suelo esperarme pues entre una semana a 2 meses. Y para evitar de que pues yo, pues ya ves que uno a veces se encariña mucho con las cosas y en especial cuando lo estás escribiendo, porque pues es tu bebé, pero yo lo hago para despegarme emocionalmente un poco, para así verlo. Ahora, bueno, ya no voy a ser el escritor, voy a ser el lector y voy a ser la persona más criticona del mundo con mi propia obra y así ver qué puedo modificar o todo para que tenga mejor sentido. Incluso eso cuando ya terminó la obra. Aún así se me hace muy interesante y de hecho hasta se me hace muy bueno el método que utilizas de avanzas un poco y luego revisamos de nuevo todo otra vez, porque pues asegura que pues haya una mejor flujo al momento de estar la historia. Tienes todavía fresco lo que querías escribir. Os voy a contar una anécdota. Cuando Bob Dylan se separó de su primera mujer, la mujer dijo que no se separaba porque no lo quisiera o porque él no la quisiera. Se separó porque cada vez que él componía se aislaba y durante meses no tenía marido. Yo no llego a tal punto. Yo tengo a mi mujer al lado, pero cuando escribo me abandono totalmente y me centro solo en la escritura. De ahí precisamente ese tipo de corrección. Tienes fresco lo que acabas de escribir, lo corriges evidentemente y para evitar perder el hilo y que la historia vaya correlativa, lees desde el principio y vas corrigiendo todo hasta la última letra que has escrito. Sí, muy interesante. Y un saludo a la señora de la campa que pues esperemos que esté aislado literalmente o no, pero pues ya tiene su salud. Bueno, para dar mi punto de vista también de esto, a mí me gusta justo alejarme un poquito, pero no tanto, sobre todo porque luego mi memoria hace que no me permita corregir. Entonces, si me olvido tantito cuando yo hago mis papers de la maestría o cuando hago los artículos para la revista jurídica, me permite ser más crítico sobre lo que escribí y entonces lo que hago es inmediatamente corregir sin tener un sentimiento sobre lo que escribí y pues lo despedazo, pero acabas haciendo que algo evolucione en cierto nivel, o al menos a mí me funciona de esa manera. Yendo a la pregunta, ¿qué lecciones te ha dejado algún evento histórico que has estudiado? Se trata de que la lección que dejó ese evento permanezca en las personas.
Bien, ¿qué puedo decir? Y volviendo sobre, digamos, mi época favorita, caminando hacia el pasado, que lo que realmente interesa es el cambio de perspectiva de la vida que surgió. Piensa que veníamos de una época posterior a la Guerra Mundial, donde todo era producir y consumir. La juventud americana tenía que ser fiel reflejo del padre. No podían hacer otra cosa más que lo que el padre quisiera. Y el padre quería siempre, de forma mayoritaria, que el hijo continuara con el trabajo que hacía el padre. Llegó un punto, otra cosa que hay que tener en cuenta y que no nos hacemos idea ahora, es que la mujer estaba sometida al marido. No solo hablo de la sociedad americana, hablo en general después de la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas, con tanto obrero en paro, empezaron a producir, todo era producir. La economía tenía que levantarse. ¿Cómo se podía levantar? Vendiendo productos. Ahora estamos sufriendo, por ejemplo, que un aparato determinado, una lavadora, un televisor, dura X tiempo solo. Eso se ideó precisamente en aquella época, posterior a la Guerra Mundial, porque había que producir. Y no se podía hacer un producto que durara toda la vida. Tenía que durar X tiempo para que se vendieran más. Sí, pues exacto, la caducidad programada, que ya como le llaman. Pues, por ejemplo, un celular que te compras hace 2 años, ya en el tercero, pues ya básicamente está rogando para que lo cambie. Efectivamente, todo eso surge de aquella época. Y el mundo hippie, la expresión de los hippies y los hipsters fueron anteriores a los hippies, fue precisamente el decir, hasta aquí hemos llegado. Yo soy un ente individual y no tengo por qué estar sometido a mi padre, a lo que diga mi padre, al trabajo que hace mi padre para seguir la labor profesional de él. Las mujeres se liberaron, de hecho, en aquella época fue cuando se empezó, la mujer dejó de tener obligatoriamente que llevar el sujetador, el sostén. Todo eso surge de esa explosión de libertad. La música refleja esa explosión. Las drogas de aquella época no son precisamente buscadas por los propios jóvenes, sino que fueron dirigidos hacia ellas para poder manejarlo. Y bueno, pues como os decía, la música actual deriva de aquella, y todas estas cosas que ahora escuchamos de la liberación de la mujer, de que debemos tener una sociedad de libertades, todo eso surge de aquella época. Por eso para mí es muy importante la década de los 60 y la explosión de libertad que surgió. Revisé un poco de tu biografía respecto a que tienes pues muchos conocimientos de experiencia en materia de psicología, tienes una afición hacia la ufología y la parapsicología. Entonces, no sé si has considerado escribir relatos enfocados a lo que es el terror cósmico, o sea, el género que generó Lovecraft, valga la redundancia, donde tienes a un ente oscuro ancestral que pues determina luego circunstancias fuera de la comprensión del ser humano. Mira, os voy a confesar un secreto. No tengo imaginación para eso. Fuertes declaraciones. No, de hecho a todos nos pasa, incluso pues con el horror cósmico pues está medio difícil también de escribir. También el horror tipo, bueno, al menos para mí el horror tipo de slasher, de el asesino que va por ahí en medio del bosque con un cuchillo, ese a mí siempre también se me ha dificultado intentar hacer. Así que no hay problema de eso. Todos tenemos algo donde una banana con la que resbalamos. Desde luego, no, mis libros todos están documentados, es decir, me documento antes de escribir. Entonces, digamos que mi imaginación es la historia, pero imaginarme mundos distintos, mundos diferentes. Un comentario que suelo hacer cada vez que veo las películas de la Guerra de las Galaxias es la imaginación que tienen estos hombres para imaginarse tantas criaturas distintas y no repetirse. Sí, de hecho, pues bueno, lo que es la Guerra de los Galaxias, aquí va otra pregunta un poquito más de asunto popurrí. También, ¿qué películas o qué artistas a ti te han marcado más que nada?
Bueno, mira, una película que vi de pequeño y me marcó mucho, de hecho, Conan Doyle es uno de mis escritores favoritos y esto es En blanco y negro, El perro de los Baskerville. Esa película me hizo buscar la historia en papel. Y otra película que también me cautivó mucho de pequeño fue 2001, La Odisea del Espacio. Wow, esa es una referencia bastante interesante, la de 2001, dice en el espacio. De hecho, justo pensé cuando hablaban de la descripción de los asuntos paranormales de la casa que estaban mostrando en el relato, si tenía alguna relación con Amityville, posiblemente, una película de un señor que mata a toda su familia dentro de su casa solo porque el demonio le pidió que lo hiciera. Eso es lo que ocurre cuando uno habla con el demonio. No. Sí, de hecho, pues muchos casos de casas embrujadas tienen algo similar. Suele haber una suerte de tragedia, o bueno, también hay por ahí una bruja de una brujería o cualquier cosa de ese estilo. Y bueno, pues Amityville pues es el caso más popular de la que son las casas embrujadas, en especial porque pues está basada en un hecho real, que hubo una película, un libro y luego tuvo una película. Tu labor de investigación histórica, bueno, tal vez hasta el motivo por el cual tú realizas novela histórica, ya nos lo diste un poco, pero supongo que es porque tienes más tela de dónde cortar y quisiera saber qué tanto se te dificulta el proceso, porque bueno, me imagino que tienes que enterrarte prácticamente en varios libros y durante mucho tiempo para tener un hilo conductor de un principio a final para llegar a una historia. Sí, bueno, la documentación es básica y lo que hago es, en cuanto tengo la idea sobre lo que escribir y a la primera lectura documentativa, escribo del orden de 5 o 6 páginas con la idea. Origino el protagonista, el tipo de escritura que quiero hacer, si en primera persona, tercera persona, y una vez que tengo esas 5 páginas, después empiezo a bucear toda la documentación posible y claro, pueden pasar del orden de 3 meses sin escribir nada más que aquellas primeras 5 páginas. Muchas notas que al final no se pierden las notas inclusive y bueno, las notas las voy consultando continuamente antes de empezar a escribir. Me refiero, antes de sentarme al ordenador a escribir, consulto las notas para tener la historia fresca y poder desarrollarla. Ya te digo, son del orden de 2, 3 meses sin poder escribir por la documentación. Wow, y eso pues realmente es muy importante porque pues siempre tener una cierta, bueno, en Estados Unidos le terminan llamando las Biblias del autor porque pues son todas las notas de lo que debe continuar y seguir. Pero aquí cambiando un poquito de tema, Genaro, vámonos un poquito a los temas que a la gente le gusta, lo más morbosón. No te recomiendo nada así tan feo, pero ¿qué cosas al momento de que tú hablas con los lectores o con gente que te ha entrevistado, además de nosotros, sobre que las preguntas que como que te han llegado a fastidiar un poquito más o que te han dicho gente que sabe que eres escritor? En mi caso, a mí me han dicho de las dos más populares es uno, que realmente que no van a leer mi libro, pero están seguros que van a salir una gran película de ella. Y la segunda, de qué tal si yo te doy una historia y tú la escribes y nos compartimos el crédito. ¿A ti te han preguntado una clase de cosas así? La de yo escribo, o sea, yo te cuento la historia y lo escribes y me lo han dicho muchas veces, pero realmente yo creo que, de hecho, os voy a contar una anécdota. Es una chica que se me acercó y me dijo, tengo una historia que quiero contar, pero me veo incapaz de escribir. Si yo te doy las notas, tú la escribes. Y le dije, mira, si tú me das las notas, me quedo con ellas. Y el libro va a tener mi nombre, no el tuyo. Y me dijo, entonces no, pues ahí quedó. No volví a saber más de ella. Sí, pues es lo más sensible para decirles, porque pues el trabajo de escritor pues es uno arduo y pues nos guste o no, no es un trabajo que, bueno, no todos somos Stephen King, que pues escribió montones de libros usando pues con la gracia de que nos viene con sustancias que no deben ser usadas, o somos J.K. Rowling, que pues en su primer intento pues ya logró un mega hit, sino que pues muchos de nosotros tenemos también que velar por nuestro propio trabajo que de escritura, además el trabajo que tenemos en persona de nuestro trabajo diario.
Exacto. Y eso pasa luego también hasta para los artículos. Yo recuerdo una persona que me pidió que hiciéramos un artículo juntos, era sobre gobierno corporativo, pues lo escribí y todo, y él solo quería insertar su nombre prácticamente. Entonces, pues ahí dices, oye, es que yo hice el 95% del trabajo, realmente tú solo insertaste tu nombre y no agregaste nada. Entonces, digo, la verdad es que escribir algo, pues prácticamente es una labor muy fuerte de conciencia, como para dejar que alguien tome crédito sin realmente merecerlo. Es que yo creo que la labor del escritor está, no voy a decir menospreciada, pero sí se considera una labor secundaria. El escritor, como decía antes, no se limita a reproducir una historia que está ahí flotando. Hablando de fenómenos paranormales, imaginemos que es un ente que está flotando alrededor y te dice, tienes que escribir esto. Para mí, eso es el escritor. Un editor no es una persona importante, es un editor, pero la gente entiende que el escritor es alguien que quiere presumir, alguien que busca salir a la luz como alguien importante. Y lo que hacemos es simplemente contar historias. Correcto, y por eso a veces hay gente que dice, no, pues escribir todo el mundo lo hace, no, pues la verdad no es tan simple como puede ser y a veces no está tan bien remunerado. Incluso, bueno, viendo acá dando, pues esto lo veo también compartido con otros autores. Hay uno que incluso tiene un canal, bueno, en inglés de YouTube, Concroy, que también ha compartido todas esas cosas. Y bueno, acá entre nos, pues, saben inglés, recomiendo su canal si quieren aprender a escribir, porque a diferencia de otros, él no hace entretenimiento, que es más entretenimiento que educación, es educación de escritura, pero suficiente promoción de terceros. Hombre, entretener yo creo que entretenemos, porque si no, no habría tantos libros. Pero claro, tú hacías referencia a él antes, no somos Stephen King solo allí. Me gustaría, desde luego, vivir de la escritura, pero además estamos muy mal pagados. Las editoriales dicen que no dan, pero el escritor no puede vivir de eso. Correcto, y hablando sí también de cositas de trapitos al sol, ¿tú con qué cosas te has tenido que enfrentar con las editoriales? En mi caso, así comentando de nuevo lo de Crónicas de Nayar, yo batallé en el sentido que pues me fié mucho de la editorial, en el sentido de que yo decía, no, pues ahí van a tener a alguien que pues lo que poquito que me falte o que haya que arreglar, pues me lo arregle, y mangos, no arreglaron nada, o que se van a fijar en la impresión, mangos, tampoco arreglaron nada. Bueno, quizás me van a dar una buena regalía o lo que sea, mangos otra vez, no dieron nada. ¿Tú has tenido que batallar con eso? ¿Qué cosas has tenido que batallar con las editoriales que nada? Bien, realmente con la editorial con la que estoy ahora, que es Editorial Agarde, estoy muy contento y satisfecho. La otra editorial tuve un pequeño encontronazo porque pensé que no me habían apoyado como debería ser en el momento oportuno. En concreto, una feria de libro de aquí en mi ciudad, aprovechando una entrevista. Sí. Os contaba, bueno, pues esta editorial yo había conseguido una entrevista en la televisión local y se iba a producir en cuestión de semanas la Feria del Libro aquí en la ciudad. Hablé con el director de la editorial y me dijo, sí, vamos a intentar conseguir que una librería te lleve a su caseta, y al final ni siquiera hablaron con la librería. Eso a mí me resultó bastante rechinante y decidí cortar alas con ellos, desde luego. La suerte es que encontré a Editorial Adarve, que es una buena editorial y además se prestan a seguir a ayudar. Estoy contento con ellos. Sí, pues de hecho es que eso es lo mejor, porque a veces pues vaya, es como un matrimonio. Si las cosas no están funcionando, pues mejor alejarse tantito y buscar mejor suerte con otros. De acá en todo lo que ha sido de igual, viendo de las editoriales que se viven y que te han hecho ofertas de editoriales externas que pues puede que parezcan que son fraudulentas, algo ya que es algo que también los escritores vivimos mucho de eso. No, la verdad es que no. Por desgracia, no he tenido muchas ofertas. Y yo he pasado un camino de muchos socavones para conseguir publicar el primer libro. Llegué a un punto en que ya estaba desesperado e incluso comenté, mira,
si no consigo publicar, dejo de escribir porque realmente las historias, si solo las voy a leer yo, las tengo en la cabeza y no necesito escribirlas. Llegado a ese punto ya de histeria, cogí y empecé a mandar mis novelas a agentes editoriales. Mi puerta a la edición de mis libros fue precisamente por el agente editorial, no por la editorial en concreto. Sí, muy bien que nos dices esto de los agentes editoriales. De hecho, yo también tengo una que es española, de paso. Un saludo. Y también, pues realmente son una suerte de salvavidas. Vaya, si lo ponemos acá en el ámbito de la ley, pues estamos empapados, Alistair y mi persona, son los abogados del escritor, porque pues son los quienes le hablan bonito a la editorial para que pues decidan pues empezar a mirarnos. En ese sentido, tú también has visto otras opciones de publicación. Ya vemos que pues la copublicación está de moda, aunque pues haya mucho por ahí editoriales fraudulentas, o la que es la autopublicación. ¿Tú las has pensado o considerado algún momento explorar? No te voy a negar que lo he pensado en ese momento de histeria que estaba ya, os he contado antes, pero la verdad es que no me convence la autopublicación. No menosprecio evidentemente a aquellos autores que autopublican, todo lo contrario. Tengo mucho respeto por ellos, pero considero que por mi experiencia en cuanto a las correcciones que he hecho en mis libros, es mejor tener a alguien que te diga, sí, está perfecto para ser publicado. Y eso no solo ya es la presencia del agente literario, sino que después la editorial tiene personal específico que dice, perfecto, vamos allá, está correctamente corregido y vamos a publicar. Creo que el autopublicado carece de ese apoyo y carece entonces de la seguridad de que el libro está en perfectas condiciones para salir a la venta. Sí, te entiendo perfectamente. De hecho, acá, yo, bueno, sí, ahorita el proyecto que tengo literario sí es una de autopublicación. Dije, pues vámonos a echarnos ese chapuzón para probarlo, probar las aguas. Y realmente, bueno, las ayudas de editores y todo las puedes obtener, pero lo que sí puedo decir es que es muy caro. O sea, por ejemplo, ahorita ya está en periodo de edición de ortografía y estilo. Y me costó eso en 600 euros. Y luego tengo que ver con el artista, que es el mismo que hizo el de Se esconden a las tinieblas, y como es amigo, me lo va a dejar en $125. Y luego tengo que ver lo de la maquetación, y ya voy a ver qué tanto me va a costar ahí. Así que pues sí, o sea, yo estoy viendo que pues aunque haya autores que pues se han hecho pues de buen dinero como para llegar a vivir de puro de sus libros, como esta Jenna Moretti o J.K. Belgian, sí veo que también es de pensar de que pues uno le empieza a doler el codo por lo mucho que cuesta. Sí. O sea, por eso hablo de la ayuda, el apoyo de la editorial, porque es que el escritor piensa, cuando uno empieza a escribir, cree que cuando pone la palabra fin ha terminado todo, y es el principio de todo. No solo es encontrar a quien le guste, publicarlo, la corrección, etcétera, etcétera. Es que tienes la portada, la contraportada, quién te guía en todo ese proceso. Todo eso te lleva... Mira, para publicar el segundo libro me llevó mucho más tiempo el definir lo que es la portada que lo que es el tipo de letra usada. Y he recibido, pues mira, la portada tanto de la vieja historia de los Otero como de cuando el dragón amenazó la bahía son dibujos de mi hija. Y claro, la portada de la vieja historia está coloreada. Mi hija lo hizo en blanco y negro porque queríamos reflejar lo que es algo viejo, algo antiguo. Y claro, hablando con el personal de la editorial me decían, no, pero es que tiene que ser coloreado porque es la mejor forma de vender. Tú, si realmente no tienes este apoyo, no sabes si lo que te están vendiendo como un buen dibujo, buena imagen de portada va a vender o no. Ellos, la editorial, el personal de la editorial sabe lo que ve. Y al final terminé aceptando la opción que me daba la editorial, a pesar de que mi hija decía lo mismo que yo.
Sí, es un poco el conflicto que hay entre la visión del autor o del artista también, porque, pues, bueno, también un aplauso a tu hija porque realmente la portada, en lo que es el dibujo, está muy bonito, o sea, tiene mucho talento, pero sí, o sea, la visión del autor a lo que es comprable. Bueno, vaya, incluso cuando yo estaba trabajando en las escuelas de crónicas de la IAR antes de que pues, decidiera tomar los derechos de publicación de vuelta porque pues donde estaba no me convenía, ahí también me decía la gente que la palabra patrón es un vocablo que no pega en España y pues si la mayoría de tus ventas pues vienen de ahí, así que hay que modificarlo para que sea a otra palabra que pegue en ese terreno. Sí, y ese es el apoyo que yo echo de menos en los autopublicados. Por eso digo que no los menosprecio, no los considero menos escritores que nosotros. No, simplemente que no tienen ese apoyo y no pueden asegurarse de que el producto que ponen a la venta es perfecto. Nosotros, al tener los respaldos de la editorial, sí que lo tenemos. Sí, que bien que mal, pues ahí está, y te echan todo el apoyo que pues ya sea limitado o muy extenso, pero pueden otorgar, y pues bueno, ahí una bendición pues para ver cómo me va en esta aventura que espero salir bien aislado, que es la autopublicación. Pero acá siguiendo con los temas, creo que Alistair Hyde, mis poderes psíquicos, me dice que tiene ganas de preguntarte algo. Adelante. Ahorita que mencionaron un poco lo de la portada, justo lo que me gustó de la portada de Cuando el dragón amenazó la bahía es que justamente veo la nave, veo el mar, todo a color y pues ya está siento el olor a sal del mar prácticamente. Entonces no sé si a lo mejor pensaste en alguna portada alternativa para este en particular. Mira, la historia de esa portada fue... Yo cuando escribo no pongo portada. Cuando mando el texto a una editorial no pongo portada. La portada es a posteriori, cuando sé que se va a publicar el libro. Y la historia de esta portada es: hija, me van a publicar este libro, quiero que me hagas la portada. Y lo que quiero que reflejes es el mundo pirata. Mi hija podía haber puesto un pirata como el Capitán Sparrow o un pirata con una pata de palo, pero la idea de ella fue el barco. Y el barco fue la portada inicial desde el primer momento. No hubo cambio ninguno. No buscamos nada más. Es lo que refleja el mundo. Bueno, todo eso es muy interesante. Y hablando ahorita acá de lo que son artistas y bueno, pensando un poco en las herramientas que usan, ¿tú tienes así, qué herramientas usas al momento de escribir? ¿O solamente es el Google Docs o el Microsoft Word? Porque ya vemos que hay programas como el ProWriting Aid y otros sinfín de softwares que existen que según ayudan a mejorar la escritura de uno. No, yo es que como soy tan quisquilloso a la hora de escribir, por decir, como utilizar un programa de Word, de texto, no es suficiente. Ni siquiera tengo puesto la autocorrección, porque eso puede indicar que mal. Yo la corrección la prefiero hacer yo mismo. Y no lo tengo puesto, ya te digo, ni siquiera con autocorrección. Utilizo el Office, que es un programa gratuito. Inicialmente utilizaba otro, pero quedó desfasado sin actualizaciones y dejé de usarlo y todo lo estoy pasando a otro. No, ya te digo, para mí es simplemente una máquina de escribir en el ordenador. Las correcciones las hago y no dejo que sea autocorrección porque prefiero yo dirigir las correcciones. Muy interesante. De hecho, ahorita vi una cita directamente de algo que comentaste en una parte donde te entrevistaron, donde tú mencionas que tu punto de vista respecto a tu oficio de escritor cambió de un aspecto material a un aspecto donde buscas ser mejor cada día como persona. Y justamente esto resuena conmigo porque el motivo por el cual la filosofía existe para los estoicos en particular, estoicos de la era moderna, del siglo XXI, es buscar ser mejor como persona cada día. Entonces, quería preguntarte si tienes pensado escribir alguna vez tomando en cuenta esas circunstancias, no sé, escribir algún tratado filosófico, temas de estoicos y cosas así. Yo suelo decir en las presentaciones que mi idea es tocar todos los partidos. Uno de los proyectos que tengo, esas famosas 5 páginas que escribo al empezar una idea, es un ensayo que además está basado va a tratar sobre la educación social. Aparte del ensayo,
estoy, pues, la novela que os estaba contando antes de mis experiencias como tramitador de siniestros, la podemos considerar policíaca. Como veis, aquí no hay nada, de lo que tengo publicado no hay nada policíaco. Incluso tengo pensado escribir una obra de teatro muy completa, hay que hacerlo, quiero escribir teatro. Es decir, yo quiero ir recorriendo que te da la literatura para poder expresar distintas ideas. Es una excelente filosofía. No sé qué piensas tú, Ricardo. Pues se me hace también muy excelente. De hecho, compagino un poco en el que sentido que, bueno, uno como escritor también, o sea, no solamente cosa de uno que es el único loco, sino que, o sea, uno tiene mil y una historias en la cabeza. No solamente yo tengo lo que son las historias de terror, tanto las publicadas como las que no se han publicado, porque estoy juntando para que salga buena cantidad y publicarlo. La novela de romance que voy a autopublicar, la novela de fantasía que tengo otros cientos de historias, tanto escritas ya hechas, aunque sea primer borrador, como las que aún están rondando en cabeza a ver si cuajan. Tú, en ese sentido, Genaro, que ya veo que tienes muchas historias hechas dentro de ti, aún antes de ponerte a escribir, o sea, de animarte de hacer las 5 páginas, ¿tienes un proceso de selección de, bueno, este concepto está bien, este concepto está mal, o todo se va a las 5 páginas? No. Las 5 páginas es cuando la idea te está rondando y te da el martillazo en la cabeza, te hunde los pies en el suelo y dices, esto no se me puede olvidar, tengo que empezar. Esas 5 páginas es el empiezo, digamos, el comienzo de la novela. Luego vas indagando, vas buceando toda la información que conlleva saber los datos para poder escribir, y en ese periodo te viene otro martillazo que te vuelve a hundir los pies en el suelo y te dice, esto no puedes dejar de escribirlo. Vuelves a escribir otras 5 páginas de ese otro tema, y cuando estás indagando, cuando estás buceando, te viene otro martillazo en la cabeza. Pues te puedo decir que tengo del orden de 9 martillazos en la cabeza con 5 páginas. Esperemos que no hayan dejado muchos chichones. Bueno, también, Genaro, acá otro de lo que, hablando también de trapitos al sol, de un tema que también se me viene, es el concepto de marketing, que es en el que muchos de nosotros como escritores, hemos fallado en el sentido de que pues no somos expertos en eso, y pues muchas veces eso es lo que termina pues marcando el éxito o al menos la supervivencia de una obra. Nadie es experto en marketing, ni los expertos en marketing, pero he intentado tener alguna idea. He buscado información sobre el marketing y te darás cuenta de que la música en ciertos supermercados es un poquito más rápida, un poquito más lenta a distintas horas, y eso es porque te llevan a un ritmo distinto según tienen mucha gente o poca gente. Dicho esto, ese mismo proceso, digamos que es el que utilizo yo. Aparte de las presentaciones, de mis actividades con prensa, a nivel personal, cada vez que tengo oportunidad, que se me rodeo de cierta gente, siempre, digamos de forma soterrada, sueltas aquello de soy escritor. Algo caerá, alguna pregunta te hará. Si alguien te hace una pregunta, es posible que algún libro se vea. Hay que hacer marketing siempre. Por eso, mira, yo la verdad es que estoy feliz de que hayáis quitado las cámaras, porque como decía al principio de todo, tengo cara de mala hostia y así lo ven. Sí, te entiendo. Yo pues ahorita soy profesor y también me han dicho nada más por la cara, me pegó una profe, estoy enojado. Y pues no, incluso me estoy pasando de mil maravillas. No, bueno, yo la verdad lo dejé porque pues estoy algo desarreglado. Traigo mi traje de pandemia, entonces no aplica. No, yo desarreglado estoy siempre. Yo es que no tengo arreglo para nada. Me hubieran visto antes porque pues me corté el pelo, pero antes mi pelo se crece más de los lados y pues ya arriba pues ya tengo mi frente ancha porque pues ya me estoy ganando calvo, pero parezco yo con el pelo largo como el típico loco, Frosty el payaso de los Simpsons, así que sí, entiendo muy bien sobre no estar arreglado. No, bueno, a mí lo que me pasa es que, o sea, tengo mi cabellera abundante y demás, pero estoy canoso, entonces luego van a decir que soy Rick Sánchez de Ricky Morty, entonces bueno. Hombre, las canas es un buen sistema de marketing, ¿eh? Ah, sí, porque me dicen que soy un joven interesante porque tengo canas. Y así de, ok, bueno, al menos usaron la palabra joven por ahí.
Sí, aunque ya sabes, las canas, aunque estén pegadas con la vejez, también con la sabiduría. Así que, ya saben, mientras están canosos, quédense. Serán más interesantes, se romperán el hielo más fácil. Definitivamente. De hecho, antes, cuando me estaban empezando a salir, lo que me decían era, ¿te estás poniendo luces en el cabello? Yo de, ¿cómo es eso? Yo no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo que luces en el cabello? Sí, que te pintas el cabello. Yo así de, no, esto es natural. Bueno, chicos, la señora de la campa dice antes que tenía mucha paciencia, pero me está indicando de que son horas de ir a... Muy bien, perfecto. Entonces, ya nada más para terminar, un último comentario que nos quieras decir, Genaro, sobre lo que es la escritura, sobre son tus obras, o lo que se te antoje, incluso si quieres echar un chiste, o mandarle una amenaza de muerte a alguien, no sé, adelante, el foro es tuyo. Se publicaron 3 libros míos en el periodo de 4 años. Este que estoy escribiendo tardará un poquito más porque las cuestiones laborales me han centrado demasiado, pero prometo a mis lectores de que pronto saldrá otro nuevo libro y tendrá sorpresas. Perfecto, entonces ya lo saben, pues Genaro de la Campa, gran escritor, gran persona, ya lo acaban de escuchar, con cientos de historias que contarnos y pueden buscar todos sus libros, no importa en qué región estén, se encuentran en Amazon, de hecho los precios están muy baratos y como lo he leído, pues tienen muy buena calidad, así que pues ya sabemos que pretextos para no hacer algo hay muchos, pero dense la oportunidad para leer a este gran novelista. Hay que apoyar mucho el talento hispanohablante porque le damos mucho a los que vienen de pues, países anglosajones, incluso también ya nos están invadiendo los japoneses, pero hay que ver también un poco a los que también hablan nuestra bonita lengua del español. Muchas gracias. Igual, muchas gracias a ti, Genaro. No te quitamos más tiempo. Te agradecemos por tu participación. Igual, cuando quieras volver para platicarnos de tu próximo libro, eres bienvenido. Ha sido un placer hablar con vosotros y contar todas mis ideas. Gracias a ti. Realmente. Yo soy Alistair Hyde, diciendo adiós. Eso es todo, mis magos guerreros. Yo soy Shadow Haken. Out.